Y entonces empezamos ese mismo día a preguntarnos cómo se va a llamar esa integración. Y yo me acuerdo que yo dije, alguien dijo transcomplejidad, no fui yo, pero lo que yo sí me acuerdo fue que yo dije que en el postdoctorado anterior, una tarea que yo había hecho se llamaba la ciencia transcompleja. Entonces, casualmente, por eso digo que fíjense así, trabajando investigador, ¿verdad? Eso fue casualidad, porque eso no fue planeado. No dijimos, vamos a investigar la transcomplejidad. Y yo siempre digo, la transcomplejidad nos llevó hacia ella. Porque cuando alguien dijo, como digo, nosotros no sabemos quién fue, pero yo presumo que puede ser la doctora Nancy, que era la misma que le había puesto el nombre al primer libro. Yo dije, casualmente yo hice un trabajo que se llama la ciencia transcompleja. El trabajo era cuál era la ciencia para el siglo XXI. Y yo le llamé la ciencia transcompleja. Entonces me volteé y le digo a la doctora Nancy, doctora, la próxima reunión, usted nos trae la definición de transcomplejidad. Y ella siempre cuenta esto, de que en internet no había una cita de transcomplejidad. Estamos hablando del 2004, en mitad del 2004, no sé exactamente si sería en julio o si sería más bien mitad de 2005, porque el libro lo terminamos en el diciembre del 2005. Diciembre de 2005 lo entregamos a la imprenta. Entonces, lo que quiero señalar es que cuando yo le digo a ella, para la próxima actividad usted trae el concepto de transcomplejidad, ella siempre me dice que cuando ella buscó en internet no había nada. Claro, por eso hemos visto cómo hemos ido cambiando. En ese momento, lo único que teníamos claro era que transcomplejidad tenía que ver con transdisciplinariedad y con complejidad. Y de hecho, ahí comienza, digamos, el intento de definición que yo traigo para hoy. Y que definitivamente me tengo que parar porque yo tengo que ver las láminas. Yo le pudiera seguir hablando como le estoy hablando, pero uno generalmente cuando monta láminas quiere verlas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, entonces pasa. Entonces nosotros cuando, como le digo, cuando usamos el término transcomplejo, no lo construimos, surgió. Pero cuando entonces empezamos, ahora sí, vamos a buscar la definición, entonces cuando nos damos cuenta que lo que nosotros habíamos oído a lo largo del postdoctorado era de complejidad y de transdisciplinariedad. Lo que yo voy a presentar es lo que yo he hecho porque, como les estoy diciendo, ya les nombré a una persona, ya conocieron a Sandra que también está, en los últimos tiempos se ha incorporado Rosa Belén. Hay todo un equipo de gente trabajando en esto. Y cada uno de alguna manera u otra se ha ido por una vía buscando fundamentar esa transcomplejidad de la cual está hablando. Entonces lo que yo voy a presentar es lo que yo he venido haciendo, ¿verdad? Por lo menos al comienzo nosotros decíamos que la transcomplejidad era una cosmovisión de complementariedad paradigmática, una cosmovisión de investigación de complementariedad paradigmática. Es decir, desde siempre, y todavía creemos, que es una cosmovisión que pretende complementar el positivismo, el interpretativismo y la teoría crítica. No estamos diciendo, como generalmente se dice, que el positivismo ya no tiene vida, está anticuado, y entonces nos transformamos puro interpretativistas. Y hay otro grupo que, como digo yo, el criticismo o la teoría crítica o el sociocrítico lo han tomado todos los gobiernos y la oposición también. El gobierno para decir que pretende cambiar y la oposición para decir que pretende cambiar, ¿verdad? O sea, y no es en Venezuela, es en América Latina, que la sociocrítica lo ha tomado toda la gente que pretende estar en revolución. Cuando nosotros empezamos a hablar de eso, como les decía, empezamos a decir que es complementariedad. O sea, tomo del positivismo lo que me interesa, tomo el interpretativismo lo que me interesa y tomo de la teoría crítica lo que me interesa, sin disminuir a ninguno de ellos, considerando que todos tienen un valor. Ahora les voy a decir que no todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo. Por eso yo estoy diciendo que lo que yo voy a plantear es lo que yo creo y lo que yo vengo trabajando desde el 2003. En el 2004, cuando empezamos a trabajar esto, yo no he dejado de trabajarlo y siempre que voy a hablar y que busco algo nuevo. Entonces, en el 2000, fíjense, no fue en el 2001 que yo lo encontré, nosotros empezamos a trabajar en el 2005, pero fue en el 2016 que yo encontré esta cita. Lo que le estoy diciendo que implica que cada vez que yo voy buscando algo y consigo, digo, menos mal que seguí buscando, ¿verdad? Esta cita es de Lance, pero yo no la conseguí en Lance, la conseguí una chica, ¿verdad? Que en el 2016 lo nombra él. Y dice que para él la transcomplejidad es una mirada enriquecida por la movilidad de puntos de observación.
Me acuerdo que cuando estábamos comenzando, Sandra puso una botellita y dijo, si la ven por arriba, si la ven por debajo, si la ven por delante, por detrás. Y fíjense que aquí ya lo había dicho, ¿verdad? Que es una mirada enriquecida por la movilidad de puntos de observación, por la flexibilidad de instrumentos, es decir, que puedo utilizar entrevistas, grupos focales, cuestionarios, talleres, porque es lo que está diciendo, la flexibilidad de los instrumentos metodológicos y por la ductibilidad de las estrategias cognitivas, es decir, que yo puedo obtener conocimiento de diferentes formas, de diferentes maneras, y no siempre de la misma manera. Como les decía, cuando yo encontré esta definición, yo dije, esto es lo que nosotros hablamos, y ya él la tenía. Pero Rigoberto Lanz habló, fue de transcomplejidad, de organizaciones transcomplejas. Y digamos que, porque pudiera también decir a alguien, bueno, pero ¿cómo es que ustedes dicen que ustedes descubrieron eso? Si ya estás diciendo tú misma que en el 2001 él habla de transcomplejidad. Lo que pasa es que él habló de organizaciones transcomplejas y nosotros empezamos a hablar, y creemos que somos los primeros, de investigación transcompleja. De hecho, tenemos un enfoque muy particular, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante. Pasemos la lámina. Entonces, como les decía, ¿dónde comienza esta transcomplejidad? Ubicándonos en que la realidad es compleja. Como pueden ver ustedes en la lámina, la complejidad puede ser asumida como un paradigma, una teoría, como una ciencia o como el arte de la complejidad. Y Morán en particular, ¿verdad? Porque alguna gente dice, no, que la complejidad es Morán. No. Morán en particular habla de pensamiento complejo, ¿verdad? Y obviamente ese pensamiento complejo tiene unos principios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pasa la lámina para ver si está en la que sigue. Y después nos regresamos. No, entonces no lo pusimos, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay dos principios de la complejidad de Morán que nosotros tomamos. Uno es la dialógica, ¿verdad? Ese compartir entre los paradigmas, entre las personas, que es la dialógica. Otro es la recursividad, que a diferencia del positivismo, decir que cada causa tiene un efecto, nosotros decimos que el efecto puede ser a su vez causa, y eso es en permanente, ¿verdad? Permanente búsqueda. Y entonces, pero particularmente cuando, por lo menos yo empecé a escribir esto, lo que tomé fue que la realidad es compleja. Y no es que antes la realidad no era compleja, pero de alguna manera era mucho más sencilla. La familia estaba clara quiénes era la familia, papá, la mamá y los hijos, y lo que los papás y mamá decían, eso era lo que los hijos hacíamos. Y todavía bien mayorcito, la mamá de uno le decía una cosa y uno lo cumplía. En cambio, vean la juventud de hoy, los adolescentes. Yo tengo una nieta que esa para mí rompió todos los moldes de la experiencia que yo tenía como madre, ¿verdad? Entonces, cuando uno se fija en esa realidad, cuando uno dice la realidad es compleja. Y cuando la gente dice, por ejemplo, ¿por qué tú dices que es complementario y no dices que es objetivo o subjetivo? Vean la vida, cualquier rasgo de la vida. Veamos el problema que tenemos ahorita con los alimentos. Una parte es, vamos a decir, emocional, cualitativo, porque oye, uno a veces le da hasta tristeza pensar cómo comprábamos antes y cuando se acercaba esta época de Navidad, cómo teníamos nuestras neveras y las cosas que hacíamos y que ahora no lo vamos a hacer. Esa es la parte, vamos a decir, emocional, interpretativa, de sentimientos, emociones, pero también es la parte totalmente cuantitativa. ¿Cuánto cuesta una cajita de pasas ahorita? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta un paquete de harina pan y cuánto costará una yaca? ¿Verdad? Entonces, de hecho, hay cosas que a veces mi hija me dice, mamá, salte ya de ese esquema mental. Bueno, creo que ya desde agosto me salí porque yo no terminaba de entender que, yo vine a celebrar mi cumpleaños para Valencia con Sandra y Rosa Belén y otra amiga que está en Estados Unidos ahorita. Y íbamos a comprar unos zapatos, unas sandalias. Y yo le decía, si acaso 60, y Betty me decía 80, ¿verdad? Y hoy yo le dije hoy a mi hija, si consiguiera una en 200, serían baratos. Y en ese momento, estoy hablando de abril de este año, a mí me parecía 200 un exabrupto por una sandalia, como las que cargo, que es lo que ahora uso porque tengo un problema en un pie. Y
Ahora hoy yo dije que si consiguieran una de 200, las compré porque eran baratas. Y acabo de ver unas en 200 y tanto ahí donde es el carro, me parecieron baratísimas. Porque que ahora cuestan 1.000.000 y tanto. ¿Verdad? Ok. ¿Qué tomamos de la complejidad? Que la realidad es compleja. Y tomamos algunos principios de Morán, como les dije, como la dialógica y como la recursividad. ¿Y qué tomamos de la transdisciplinariedad y por qué la relación? Porque decimos, frente a una realidad compleja, no hay manera de intervenirla y de estudiarla, sino es desde la transdisciplinariedad. Entonces, de la transdisciplinariedad tomamos esos tres principios que aparecen en la Carta de la Transdisciplinariedad, que significa rigor. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé a hablar de esto, yo fui a una conferencia en Puerto Ordaz, me decían, y ustedes de transcomplejidad hablan de rigor, pero aquí estamos hablando del rigor, que significa ver todas las posibilidades. Yo no puedo decir de una vez, es muy difícil asegurar cuál es el estado en este momento. Por ejemplo, si estuviéramos investigando sobre la alimentación en Venezuela, uno puede decir una sola cosa por lo que uno vio en un mercado. Uno tiene que hacer una investigación que implique todas las fuentes. Y todas las fuentes significa toda la gente y todos los estratos y, si es posible, todos los supermercados de diferentes y del gobierno y de la oposición. Y eso es lo que significa rigor. Que yo no puedo decir, no, en Venezuela tal cosa, nada más por lo que yo crea. O nada más por lo que yo piense en mi ámbito, que a lo mejor no es el mejor, pero tampoco es el peor. Apertura justamente a la posibilidad que aún lo que yo no me imagino me puede dar información buena. Normalmente cuando hablamos del positivismo, solamente es verdad lo científico, lo que es producto del método científico. Esta apertura habla de la posibilidad de que aún un folleto, hasta una película de ficción, me pueda dar una información que me sea buena para mi investigación. Incluso, y es así, ahorita cuento algo que tuve que ver con la película de ficción. Y la tolerancia es esa idea de ser tolerante frente a las ideas contrarias, ¿verdad? Porque entonces uno en investigación, por ejemplo, y eso es lo que les decía que más tarde iba a decir, hay gente dentro de la transcomplejidad que dice que transcomplejidad no es eso que yo estoy diciendo, sino que es algo que va más allá. Y yo siempre que me pongo a pensar yo sola o a hablar con los que están más cercanos a mí, yo digo, ¿qué es eso que va más allá? Eso es una utopía, o eso es algo que no existe. Mientras que lo que yo estoy diciendo, claro, tampoco es que yo tengo la verdad, pero que es lo que yo he estudiado y lo que yo he venido trabajando. Si yo hago una investigación, y porque estamos hablando en el ámbito académico, donde yo consulto a todos ustedes a través de un cuestionario, y después yo consulto a 2 o 3 de ustedes a través de una entrevista, obviamente que esa información será mejor que si la hago solamente con el cuestionario o que si la hago solamente con la entrevista. ¿Por qué? Porque si la hago solamente con la entrevista voy a tener 2 opiniones. Y si la hago solamente con el cuestionario voy a tener una opinión muy limitada, porque sí o no, o a lo mejor siempre, casi siempre, algunas veces. Mira que si tengo las 2, obviamente la visión que tengo de la realidad es diferente. Entonces, eso es lo que quiere decir esa posibilidad de tolerancia, porque como les digo, dentro de la misma complejidad, si viene otra persona va a decir otras cosas, y no quiere decir que él esté mal o que yo esté mal, sino que esa es la transcomplejidad. El día que digamos que tenemos un método único para la transcomplejidad, ese día murió la transcomplejidad. Porque justamente la idea es esa, que de acuerdo a las necesidades de la realidad, sean las técnicas o los métodos que se vayan a utilizar. Sigamos entonces, en base a esto, nosotros construimos una definición diciendo que el término transcomplejo es asumido como una nueva visión investigativa de complementariedad que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa. Fíjense que eso es el motivo por el cual nosotros decidimos, cuando se nos apareció la transcomplejidad, porque no fue que la buscamos, dijimos, bueno, si la vamos a tomar, ¿qué significa? ¿Vale? Entonces significa, por eso les decía, de la complejidad yo asumo que la realidad es compleja, múltiple y diversa. Y de la transdisciplinariedad, que es la única manera de poder llegar a ella, y por eso decimos que entonces es una visión de complementariedad, porque no solamente entre positivismo, interpretativismo y teoría crítica, es también entre personas, un ingeniero, una de la literatura y una profesora de biología y química.